Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un segundo día de la semana. Quisiéramos seguir compartiendo con ustedes, ahí donde están, quisiéramos que nos acompañen. Vamos a meditar, vamos a desarrollar nuevamente este estudio para el día de hoy, pero ahí donde están, quisiéramos que nos acompañen con la oración. Vamos a orar. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador y que Él sea quien dirija este estudio para este momento. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. En esta mañana, Señor, queremos pedirle su ayuda porque únicamente sabemos que dependemos de usted. Usted es el quien nos puede dar la fuerza necesaria, nos puede dar la sabiduría, y es así, Señor, como podríamos caminar lejos a través de su ayuda. Nuestro Señor Jesucristo ha sido la ayuda necesaria para toda persona, y el día de hoy necesitamos también, Señor, la presencia de su Espíritu Santo. Vamos a comenzar este estudio, pero allí, Señor, quisiéramos que las personas puedan meditar y también, Señor, comprender lo que usted quiere decir. Le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Oramos. Amén. Muy bien, hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, les damos una cordial bienvenida. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy. El título para el día de hoy, Reverencia en la casa de Dios. El día de hoy estaremos hablando cómo el Señor quiere que nos comportemos en su casa. Cómo quiere el Señor que nosotros seamos frente a Él. Él ha desarrollado una imagen perfecta en la creación, y así como ha desarrollado una imagen perfecta en la creación, también desarrolla en aquellas mentes para poder adorarle de una manera correcta. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 3, del 1 al 5. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el libro de Éxodo, el capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 5. Vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este día. Dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermanos y amigos, podemos notar el llamamiento de Moisés en aquel tiempo. Y Moisés no es llamado en un lugar del palacio egipcio o de algún lugar donde podríamos mencionar que Dios se encuentra. Dios le llama a Moisés en una montaña, en un monte, en el monte Sinaí. A través de una zarza ardiente comienza a hacerle llamado y Moisés se acerca. Pero cuando él se va acercando, escucha estas palabras: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando, tierra santa es. Es así como nosotros necesitamos comprender que cuando Dios habita a través de su Espíritu Santo en algún lugar,
por más terrible que pueda ser esta tierra o esté contaminada, Dios se hace presente en ese lugar. Dios, a través de su gloria, puede santificar ese lugar porque Él tiene el poder para hacerlo. Y nosotros necesitamos tener reverencia a Dios, no al lugar, sino a Dios, reverencia en ese lugar. Porque ese lugar es santo. Porque en ese lugar está la presencia de Dios. En ese lugar habita ya la presencia de Dios y nosotros necesitamos tener mucha reverencia y no tener pues esa mala información de que porque estamos en ese lugar nos corresponde a nosotros hacer nuestra voluntad. Entonces viene la pregunta, ¿cómo considera Dios el lugar a donde Él manifiesta su presencia? ¿Cómo creen que lo considera Dios en aquel lugar donde Él manifiesta su presencia? Vamos a poner la respuesta, Tierra Santa. Tierra Santa, eso es lo que le considera, Tierra Santa. Si nosotros estamos en un monte donde la presencia de Dios se da a conocer, lo único que tenemos que hacer es tener cuidado de poder pisar porque allí está la presencia de Dios. El Dios mismo ha convertido en un lugar santo y por lo tanto nosotros necesitamos tener respeto. Pero esto no significa, queridos hermanos, que en todo lugar habite el Señor. Hoy hay una confusión total que se cree que en los templos erigidos por manos humanas Dios está ahí. Pero no en todo lugar Dios puede tener su presencia, pues hay lugares donde no habita el Señor, donde la presencia del Señor está prácticamente desconocida y la gente cree que ahí está habitando el Señor. El Señor tiene un lugar y el Señor habitará únicamente cuando los seres humanos sean sinceros de corazón y lo hayan aceptado. Entonces no es cualquier lugar. Hay lugares donde sí está habitando el Señor. La presencia de Dios está allí. Quisiéramos tomar eso en cuenta para no poder confundirnos. Porque los hombres pueden llevarnos a creer que aquel templo que está hecho lujosamente, ahí se encuentra el Señor. Y no es así. Dios tiene lugares y Dios estará en algunos lugares, no en todos. Eso ya lo estaremos viendo más adelante. Pero vamos a buscar el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 20. Dice el libro de Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, si espiritualmente la presencia de Dios está en algún lugar, en algún templo, que ha sido erigido por manos humanas, que si bien es cierto, Dios puede morar en la presencia de su Espíritu Santo, pero eso no significa que Él puede estar en todo lugar donde se cree que habita el Señor. Entonces, Él puede estar en un lugar no tan apropiado, como podríamos llamarle. Él podría estar en una casita sencilla, humilde. Y entonces dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Un templo no específicamente es un lugar lujoso, sino es un lugar donde se ha consagrado para que se predique la palabra de Dios y se le ha puesto como su casa. Entonces el Señor puede estar ahí. Pero ¿cuál es la orden? Calle todo el que está en la presencia de Él. El silencio de la persona no es que no hable, sino que no tenga ese descuido como lo pueden tener en muchos lugares, o lo podemos tener porque sucede en gran manera. Hay un descuido total, podemos hablar, reír,
Y el Señor quiere que tengamos respeto porque Él está presente. Los ángeles tenían reverencia total con Él. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 los pies, y ellos se presentaban de una manera santa, muy correcta, a lo que como ejemplo nos ha dejado que nosotros hagamos lo mismo. Entonces, hermanos y amigos, estamos estudiando en esta mañana reverencia en la casa de Dios. Antiguamente existía un santuario que se erigió allá en el desierto, luego se construyó un templo por manos de Salomón, y cuando fue destruido por los babilonios, el Señor permite que Zorobabel construya nuevamente el templo, y en el año 70 es destruido por los romanos, a lo cual no volvió a erigirse más casa para él. Pero hoy por hoy sí se puede construir un lugar en donde podemos nosotros reunirnos, pero específicamente ya no habita el Señor en ese lugar. Específicamente, literalmente, el Señor ya no habita en ese lugar. El Señor habita en tu corazón y por lo tanto, allí donde tú te encuentres, el Señor puede llegar, pero únicamente si ese corazón está santificado. Entonces, queridos hermanos, pueden haber muchas preguntas el día de hoy, pero vamos a poner la respuesta. La pregunta y la respuesta. ¿Cómo debemos comportarnos en la casa de Dios y en su divina presencia? Debemos hacer silencio delante de Él toda la tierra. Debemos hacer silencio delante de Él toda la tierra. Todos los moradores de la tierra deberían tener ese cuidado, ese respeto ante la presencia de Dios. Entonces, si ya podemos comprender, necesitamos pues seguir avanzando en este camino, pero con ese debido cuidado. De repente hemos tenido una mala actitud frente a Él. Allí donde nosotros adoramos, posiblemente que hayamos hecho algo indebido. En esta mañana el Señor nos dice que debemos tener cuidado y debemos hacer silencio ante su presencia. Tenemos el libro de Éxodo, el capítulo 19, el verso 12 y 13. Te invito a buscar el libro de Éxodo, capítulo 19, y vamos a leer el 12 y el 13. Dice la palabra: señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirán al monte. El Señor le dio una orden a Moisés, que señale el límite para que el pueblo de Israel pueda llegar hasta el monte y escuchar la voz de Dios. El Señor les iba a mostrar su poder, pero les dijo que habría un límite hasta donde ellos podían llegar. Aquel que tocaba ese límite, de alguna manera, tendría que ser muerto. El Señor mismo lo destruiría porque hay un límite entre Dios y el hombre. El hombre por naturaleza está caído. Dios es santo y si nosotros nos acercamos a Él sin tener un medio, podríamos desaparecer. No es que cada uno puede ir a Dios como le plazca. Dios mismo nos ha dado límites y el límite es pues que no toquemos el monte. En esa época no tocar el monte porque iba a perecer muchos de ellos. Entonces Dios es grande y poderoso y nos ha dado límites, y hoy tenemos el límite de poder llegar hasta un cierto punto y poder buscar a nuestro Señor Jesucristo, y Él iba a ser el medio. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la escalera, Él es la puerta para poder llegar al Padre.
Entonces, queridos hermanos, quiero leer la pregunta y luego vamos a responder. Dice, ¿qué orden dio el Señor cuando descendió sobre el monte Sinaí? Señalarás término al pueblo, no tocaréis sus límites, por si lo hace morirá. Entonces, ya tenemos la respuesta, que el pueblo no debería tocar algún límite. No sería correspondiente que el pueblo haga en desobediencia porque moriría. ¿Sí? Señalarás término al pueblo, no tocaréis sus límites, por si lo hace morirá. El testimonio en el deseado de todas las gentes, en la página 129 dice, cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, ese lugar quedó consagrado por su presencia. Y Moisés recibió la orden de poner límites alrededor del monte y santificarlo, y se oyó la voz del Señor pronunciar esta amonestación. Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis a su tiempo, ni toquéis a su término. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Esto fue la orden que le dio el Señor. Así fue enseñada la lección de que donde quiera que Dios manifieste su presencia, ese lugar es santo. Noten la expresión de la palabra. Así fue enseñada la lección de que donde quiera que Dios manifieste su presencia, ese lugar es santo. Las dependencias del Espíritu, las dependencias del templo de Dios debieran haberse considerado sagradas. Las dependencias del templo de Dios deberían haberse considerado sagradas. Y la pregunta es, si Dios ha dado esa orden, y si Dios en esta época actúa de esa manera, ¿cuánto más antes que sus templos que habían sido pues construidos a través de Salomón, a través de Zorobabel, y habían tenido la presencia literalmente del Señor, cómo no se respetó? ¿Cómo no se respetó y cómo no se dio límite para poder hacer lo correcto? Pues ayer veíamos que el pueblo, en lugar de respetar a la presencia del Dios Altísimo, empezó a vender y a hacer mercado en el templo. Terriblemente, el pueblo, cuando se desenfrena, hace cosas indebidas. Dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 198 y 199. Es demasiado cierto que la reverencia por la casa de Dios ha llegado casi a extinguirse. No se disciernan las cosas y los lugares sagrados, ni se aprecia lo santo y lo exaltado. No falta en nuestra familia la piedad ferviente. No falta en nuestra familia la piedad ferviente. No se deberá a que se arrastra en el polvo el alto estandarte de la religión. Dios dio a su antiguo pueblo reglas de orden perfectas y exactas. ¿Ha cambiado su carácter? ¿No es Dios grande y poderoso que rige en el cielo de los cielos? ¿No sería bueno que leyésemos con frecuencia las instrucciones dadas por Dios mismo a los hombres, para que nosotros, los que tenemos la luz de la gloriosa verdad, intentemos su reverencia por la casa de Dios? Tenemos abundantes razones para conservar un espíritu ferviente y consagrado en el culto de Dios. Tenemos motivos para ser aún más reflexivos, reverentes en nuestro culto que los judíos, pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado del culto cristiano. El gusto moral de los que adoran en el santo santuario de Dios debe ser elevado, refinado y santificado. Entonces, el día de hoy, el título del estudio, Reverencia en la casa de Dios. Podemos hablar mucho más de este asunto, de la reverencia en la casa del Señor, en aquel lugar que Él hace, pues, da su presencia.
y quedaríamos impactados por todo lo que nosotros no hacemos cuando Él está presente. Pero tenemos ya una idea de dónde estamos. Dice el profeta, debemos callar. Dice que el lugar donde nosotros estamos es tierra santa, pues el mismo Señor lo considera santo porque su presencia está allí. No es porque se haya hecho con ese fin y que por ese material que hayamos puesto es santo. Por la única razón que es santo es porque la presencia de Dios puede habitar ahí. Que el Señor tenga en cuenta a sus hijos reverentes y les considere y les ayude más a tener luz. En esta mañana que el Señor les bendiga donde están, puedan ustedes también compartir y que el mensaje llegue a cada parte de la tierra. Un abrazo a la distancia, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.